Hola, ¿cómo están? Hoy quería charlar, explicar o dar algunas aproximaciones de por qué todo consumo es cultural y de por qué este fenómeno puede explicar que en Asia o en algunos lugares de China se consuman perros o gatos, que son animales que nosotros no le damos connotación de comida, y acá consumamos otro tipo de animales. Nadie vive en una burbuja, ¿no? Desde que nacemos vivimos en sociedad, formamos vínculos, creamos lazos y aprendemos. Y todo aprendizaje es cultural. La forma en la que aprendemos tiene mucho que ver con cómo nos enseñan y a su vez tiene mucho que ver en cómo nosotros vemos el mundo y cómo nosotros vivimos las cosas. O sea, nuestra forma de consumir tiene mucho que ver con lo que aprendimos durante toda nuestra vida con nuestra cultura. Así como nuestra cultura nos genera identidad y pertenencia, porque bueno, nosotros nos podemos sentir orgullosos en muchas cosas de nuestra cultura y en otras cosas nos puede dar vergüenza, también nos genera otros lazos. Y esos lazos son la forma de relacionarnos con otra cultura. Generalmente cuando conocemos otra cultura, porque no sé, lo vimos en algún lugar o viajamos, nos sorprendemos, nos extrañamos, nos llama la atención. Pero también lo que pasa muchas veces es que no la entendemos. Y cuando no la entendemos, la juzgamos y la criticamos desde nuestros ojos y desde nuestra forma de ver el mundo, que es una forma de ver el mundo que la aprendimos mediante nuestra cultura también. Cuando conocemos otra cultura y la comparamos con la nuestra, generalmente le damos una connotación negativa. ¿Por qué? Porque la miramos con una perspectiva como desde la otredad. Es decir, en vez de rescatar sus puntos que son positivos, la comparamos con la nuestra y le vemos lo negativo. Y esto pasa generalmente porque no comprendemos las lógicas internas de esa sociedad, de esa cultura. No nos ponemos en su lugar. Usualmente cuando pasa esto, se da algo que quizás no nos damos cuenta muchas veces, o quizás sí, y es que nos ponemos por encima de las demás personas de la otra cultura, o a veces nos ponemos por abajo. Es decir, nos ponemos en una posición como juzgándola de por ahí que no está evolucionada o que está súper evolucionada, y quizás nos quedamos con la idea de que nosotros estamos por encima y que quizás deberíamos enseñarle a la otra cultura. Lo que creo yo es que las culturas son como son y están bien como están. Para mí, si las culturas deben evolucionar, entre comillas, deben evolucionar mediante sus propias lógicas internas y deben ser impulsados estos cambios por la gente que habita esas culturas y que vive en esas culturas, que entiende esas lógicas, y no deben intentar ser cambiadas por factores externos, como puede ser gente que intente criticar, juzgar o meterse en esas sociedades para cambiar cosas. Eso nunca fue positivo. Tenemos un montonazo de ejemplos en nuestra historia como humanidad, como América Latina, como Argentina, y esos casos nunca son positivos en sí. Este tipo de miradas generalmente están equivocadas, son erradas o no tienen en cuenta un montonazo de factores. Cuando los europeos o los españoles en sí llegaron a América y se encontraron con los pueblos originarios, los juzgaron de que estaban involucionados, de que les faltaba cultura, educación, y quizás no se detuvieron a pensar en que los pueblos originarios como estaban perfectos, no estaban esperando la aprobación de nadie, no estaban pensando en las lógicas con las que pensaban los europeos. Ellos estaban lo más cómodos con su cultura y con su forma de relacionarse en sí misma. O incluso pasó mucho no sé, en el siglo XIX, principios del siglo XX en Argentina o en algunos lugares de América Latina, en territorios del Río de la Plata, que gente que podía viajar a Europa y volvía quería traer como la evolución acá. Y acá, tipo, estábamos tomando mate y lo más bien, estaban haciendo, o sea, la gente estaba haciendo la suya, los gauchos estaban haciendo la suya, y no estaban pensando en que lo evolucionara lo otro, ellos estaban contentos con lo suyo. ¿Por qué marco esto? Porque es importante tenerlo en cuenta para cuando juzgamos a otra cultura no ponernos nunca en esa perspectiva, porque no está buena. Y bueno, con esto del coronavirus, uno de los ejes de la discusión se puso en China, porque bueno, el virus arrancó ahí. Y empezó a haber como una ola de críticas, de burlas, de odio en sí mismo, de racismo quizá, hacia la sociedad y la cultura china. ¿Por qué? O sea, el eje también se puso en la alimentación de los chinos. ¿Por qué? Porque a nuestro ojo occidental le llama la atención de que los chinos se alimenten con animales que nosotros no le damos la connotación de comida, es decir, que se alimenten por ahí con perros, con gatos, de murciélagos, cocodrilos, serpientes, monos, todas esas cosas. A nosotros nos parece un poco chocante. Pero si vamos a lo importante, ¿dónde es que las sociedades, o sea, cómo es que las sociedades deciden qué comer y qué no? Y nos vamos a dar cuenta de que las sociedades deciden qué comer y qué no gracias a su cultura, o sea, aprendemos qué comer. Y en cierta medida eso es algo selectivo. Es decir, nosotros comemos selectivo en el sentido de que son como construcciones sociales y tienen mucho que ver con los momentos históricos, con las situaciones,
o sea, con las situaciones geográficas o con la vegetación que haya en el lugar. Muchas veces comemos tal fruta, tal verdura porque crece donde vivimos nosotros. Muchas veces comemos tal animal porque abunda en donde vivimos nosotros. Y con la alimentación de los chinos pasa algo parecido. Es decir, quizá es un territorio muy grande, o sea, quizá no es un territorio muy grande en donde muchas veces escasean alimentos y necesitan alimentarse de lo que venga. Y quizá que nosotros vengamos con una mirada, con una perspectiva muy punitivista sobre lo que comen o lo que no, y que está mal y que no, no está bueno. Además, por ejemplo, vaca sí, o sea, vaca se come, perro no, pollo se come, gato no. ¿Y eso de dónde sale? O sea, eso no tiene ninguna correlación científica, teórica, moral, legal, nada por el estilo. Eso tiene que ver con una construcción específicamente social, una construcción cultural. ¿Por qué nosotros comemos uno y al otro lo consideramos mascota? Porque así está nuestra sociedad. No, no tiene que ver con algo moral. Entonces, que nosotros con una vara de la moral vengamos a decir que está mal comer perros, es un poco como chocante también, porque no tiene en cuenta nuestras formas también de consumir como sociedad occidental. Y a ver, esto lo digo ¿por qué? Porque he visto en internet, por ejemplo, una colecta de firmas de una ONG, no acuerdo de dónde era, pero sé que China no era, creo que era, no sé, si europea, yankee o australiana, algo por el estilo, que juntaba firmas para suspender el Festival de la Carne de Perro de Yulin en China, que es un festival que tiene un montonazo de años, que hace un montonazo los chinos lo festejan y se juntan y lo viven como tal, como una festividad cultural que a ellos les gusta participar y vivirla. Y este tipo de cosas a mí no me gusta para nada porque es como literalmente meterse en otra cultura, a decir esto no lo hagan, esto sí, porque yo soy mejor. O sea, imagínense que acá en Argentina o en Uruguay, que el asado es toda una festividad y toda una ceremonia, venga alguien a decirnos mediante una colecta de firmas, imagínense primero que junte 11 millones, no pasaría, pero que alguien haga una colecta de firmas para decir no coman asado. Yo creo que acá la primera respuesta sería no me rompan las pelotas y la segunda sería, bueno, después vendrían todos los insultos y después nos diríamos tipo, a ver, en nuestra cultura lo celebramos y está bueno así, no nos rompan las bolas, básicamente, no se me ocurre otra respuesta. Por eso es lo que yo digo, que no está bueno meterse en las culturas ajenas. Además, es imposible determinar si algo es correcto o no a la hora de consumir. Por eso es que en todas las sociedades existen tradiciones. Las tradiciones generalmente nos marcan parámetros sobre lo que consideramos moralmente ético y lo que consideramos que no está bien. O sea, para mí no tiene sentido siquiera hacer un juicio de valor sobre las tradiciones en sí mismas porque cada tradición responde a una cultura diferente, pero además hay otros debates que deberíamos darnos como sociedad que son, no sé, qué tan subjetiva es la moral o dónde están los límites morales de nuestro consumo también y que son cosas que generalmente no las pensamos o no las planteamos. Además pensemos que en todas partes existen festividades que tienen en el centro a los animales, para bien o para mal. Como estaba comentando antes, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay, el asado. En España, en algunos lugares de España, las corridas de toros, qué sé yo. En algunos países de América y Asia, las peleas de gallos, o sea, son una festividad en sí misma. El pavo de Acción de Gracias en Estados Unidos. Anda a decirle a un yankee que no coma pavo en Acción de Gracias. Te vas a sacar cagando, como mínimo. El festival, como decía antes, el festival de carne de perro de Yulin en China, la caza de ballenas en Finlandia, la caza de delfines en Japón. Son festividades. O sea, no, para mí no está bien juzgar si están bien o mal, sino tenerlas como tal, como que son expresiones culturales. Juzgar prácticas culturales ajenas es arrogante y no tiene mucho sentido, pero juzgar prácticas culturales ajenas y no juzgar las propias, además de sin sentido, es un poco hipócrita. Si tenemos en cuenta los mecanismos de producción de carne de vaca, de peces, de pollo en Occidente, no podemos luego medir con otra vara los mecanismos de producción de otro tipo de carnes en Oriente. O sea, si vamos al punto central de la cuestión, cualquier tipo de consumo de carne es una tradición que en algún momento se formó y se reproduce con los años. Imaginemos que la carne de perros, los perros se empiezan a cuidar en granjas, se los empieza a cuidar, a alimentar y toda la bola para que en un futuro sean consumidos. Yo ahí no encuentro ninguna contradicción lógica, moral o legal, o sea, de ningún tipo, para no consumir perros. Simplemente la justificación es que no estamos acostumbrados, pero si alguien lo quiere hacer no habría ningún otro problema, porque hay que partir de la base también de que, como ya he dicho antes, todos los animales son seres sintientes. O sea, el perro no es más animal que la vaca o que cualquier otro. Nuestra forma de relacionarnos, de sentir, de consumir son expresiones culturales que se fueron reproduciendo y arraigando a lo largo de los años.
El consumo de carne de todo tipo es una práctica que se remonta a periodos muy antiguos y que, sin importar el tipo de carne, sin importar la cultura, vemos que siempre está. Aceptar que todo consumo es cultural, debatir y problematizar sobre el trato que le damos a los animales en todo el mundo, para mí es mucho más beneficioso, mucho más ventajoso, eleva los debates, que estigmatizar y juzgar a los chinos porque, en definitiva, consumen y se alimentan un poquito nada más, para mí, distinto a lo que nos alimentamos nosotros. Y bueno, muchas gracias por verlo. Saben que cualquier cosa me pueden dejar en los comentarios.